Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con experiencia psiquiátrica, presenta la serie radiofónica Diálogos Abiertos, un intercambio de saberes entre investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y participantes de Radio Abierta. Diálogos Abiertos fue una de las propuestas seleccionadas de la convocatoria Creación de series radiofónicas de divulgación de la ciencia y la cultura de la UAM Xochimilco. Radio Abierta presenta la entrevista a Maestro Gerardo Clos Fernández del Castillo, realizada por Patricia Lidia López García y Sergio Francisco Ávila Landeros. Tenemos el gran gusto de realizar la entrevista con el profesor Gerardo Clos, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, queríamos para iniciar que nos dieran una pequeña semblanza de lo que es su trabajo aquí dentro de la UAM Xochimilco. Bueno, básicamente yo estudié diseño de la comunicación gráfica, pero pues al salir de la carrera la práctica profesional me fue desviando hasta dejar de ser diseñador y convertirme un poco más en editor. Entonces de ahí tuve la oportunidad de hacer un posgrado en edición y ahí como que pues fui analizando la estructura de la industria y viendo que el diseñador no puede seguir trabajando con el diseño desde la pura objetualidad, sino que tiene que preocuparse por la parte lingüística, la parte comunicativa, la parte sociológica del proceso de comunicación. Y pues ese es mi trabajo en la UAM, es lo que he estado haciendo 25 años. Sí, 25. Nos gustaría que nos cuentes de qué se trata la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco. Bueno, mira, en México hay una profesionalización muy escasa del personal que trabaja en las editoriales. Entonces es el primer problema que queremos atender. Hay aproximadamente unas 6, 8 maestrías en diseño editorial. Y ha habido también en la historia de México un par de accidentes que fueron el Centro Internacional de Estudios para Editores, que estuvo en la Universidad de Guadalajara en los años 90, del cual yo soy muy honrosamente egresado, y otros proyectos por ahí, ¿no? Entonces, una licenciatura en edición que estuvo abierta en el claustro de Sor Juana como 6 o 7 años, se cerró. Entonces, en algún momento dado, lo primero que pensamos era recrear aquí en la Unidad Xochimilco el Centro de Estudios para Editores que existió en Guadalajara, que se cerró en 96 o 97. Esto está pensado no para que el programa sea continuación natural de una licenciatura, no es como los biólogos, ¿no? Que estudias la licenciatura en biología y te vas luego a la maestría en botánica y al doctorado en Opuntias y que hay una continuidad, ¿no? Sino más bien la idea de nosotros es que la actividad editorial reúne a gente de especies muy distintas, ¿no? Más o menos en promedio la tercera parte, el 30% de nuestros estudiantes son licenciados en diseño gráfico, el otro 30% son licenciados en comunicación social o en periodismo, el otro 30% son licenciados en alguna lengua y literatura, que la mayoría pues son de hispánicas, pero tenemos alumnos de letras clásicas, de letras inglesas y lingüistas. Tenemos por ahí una lexicógrafa y ya si me presionas mucho, pues hemos tenido estudiantes que han venido de nutrición, de derecho, de biología, de agronomía, de odontología. La condición que les pedimos no es que vengan de una carrera en particular, sino que la nutrióloga que vino a estudiar con nosotros era la editora de la revista de la Sociedad Mexicana de Nutrición. O la abogada es editora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. O sea, que tenga una relación con el medio. Con la actividad editorial directa, ¿no? Que puede ser como editores, como autores, como redactores, correctores, diseñadores, impresores. Yo digo de broma que hasta voceadores podríamos en un momento dado. Pues con eso nos das a entender que la UAM está a la vanguardia de la acción editorial en México. Sí, yo creo que sí. En este momento nada más hay 2 programas de estudios, el nuestro y uno que se llama Maestría en Producción Editorial en la Universidad de Morelos, que tienen esta función. Lo que pasa es que el nuestro es una mezcla de maestría en edición. En México el término es raro, pero les juro que en el extranjero está aceptado. Master of Publishing, es un término reconocido en todo el mundo.
En México es donde así nos dicen, ¿qué es eso? ¿No? Es novedad formar gente para la industria editorial. Es una mezcla, una maestría en diseño, con una maestría en producción, con una maestría en administración, con una maestría en trabajo textual, ¿no? ¿Se preparas al egresado para hacer toda una edición desde la planeación, la formación, hasta la edición de un libro? Completo todo. Tenemos que batallar contra algunas dicotomías, déjame aclararlo, porque existen creencias muy arraigadas. Una, por ejemplo, que la forma y el contenido son dos cosas distintas. Bueno, ya Louis Jemslev ya había dicho hace muchos años que no eran distintas, pero la idea, por ejemplo, de que el editor se ocupa de los textos y el diseñador se ocupa de las formas, esa la estamos tratando de erradicar. Decimos que todo el mundo se tiene que aprender a ocupar de todo, porque el contenido sin forma pues no es accesible. El día que se invente la literatura telepática, ese día te creo que la forma no es relevante. La tecnología, la forma de difusión. Otra dicotomía contra la que sufrimos muchísimo es que la cultura no se vende. Es decir, no es negociable. Es decir, una editorial tiene que producir textos de calidad, de relevancia, textos significativos social y culturalmente, y tiene que producir dinero. Y no es una cosa de que escoges si es relevante culturalmente o produces dinero. Si no produces dinero, tu relevancia cultural quiebra y nunca fuiste y nunca exististe, ¿no? Entonces, por eso metemos elementos de comunicación, de literatura, de diseño, de filología, de lingüística, pero metemos elementos de administración, de finanzas, de cómo se hace un contrato. Creemos que es una formación muy completa, no es un todólogo, pero sí es una persona que se puede mover con fluidez entre diferentes campos y negociar acuerdos entre gente que habitualmente, aquí les confieso en privado, normalmente viven en el conflicto, ¿no? Porque es muy difícil entender en lo que está pensando el otro. Bueno, con todo lo que está hablando y eso, pero nosotros como que no entendemos muy bien el proceso de cómo se realiza un libro. Entonces queremos saber qué actividades, qué procesos hay detrás de un libro y de una revista cultural. Perfecto. Hay el mito tradicional de que el libro empieza cuando lo escribe el escritor. La verdad es que hoy en día, si ustedes escriben un libro y lo van a tocar a las puertas de las editoriales, lo que va a pasar es que el policía les va a recibir el manuscrito y no va a pasar nada, ¿no? Esto ya es un mito. La mayor parte de las editoriales ya editan por encargo, es decir, más bien hacen como un marketing y dicen, mira, el próximo verano va a haber un reboot de Jurassic Park, vamos a tener un pico en el interés de los adolescentes por los dinosaurios, así que se contratan un paleontólogo, se contratan un redactor, se contratan un pedagogo, un ilustrador, un cartógrafo. A ver, chavos, tienen 6 meses para hacer un libro sobre dinosaurios, ¿no? Igual las revistas, sobre todo las revistas culturales, siempre parten de un grupo de iniciativa, ¿no? Alguien que quiere abrir brecha en un espacio que no está ya ocupado. Y mira que hay espacios ya saturados en muchos campos en las revistas culturales. Cuando encuentras un campo que no está saturado, tu revista es innovadora, es interesante. Surge la iniciativa. Hay que conseguir los textos. Cuando hay dinero, es muy fácil contratar escritores, contratar redactores, contratar periodistas, reporteros, lo que tú quieras. Cuando no hay dinero, es cuando se pone difícil. Voy a perseguir a la gente. Oye, escribe para la revista, no seas gacho, mándame un artículo, no seas mala onda, por favor, ándale, colabora, ándale, manda algo. Hacer una reserva de textos para que la revista pueda seguir viviendo 3 o 4 o 6 meses, a pesar de que tengas de repente sequía o escasez de materiales. Normalmente los textos, vamos a ser francos, nadie escribe lo suficientemente bien como para que los textos no pasen por un corrector. Es conflictivo el tema. El verbo corregir en español es muy rudo. El verbo corregir supone que hay un superior regañando a su subordinado porque hizo algo mal, ¿no? Y no, más bien es que los textos necesitan ser editados, cortados, pegados y se les necesita hacer un cierto decoupage para que queden textos presentables, porque todos escribimos con algún error, alguna falla. Se organiza el material, pues hay que hacer, por supuesto, unificar la bibliografía, unificar el sistema de citación, unificar los textos en su longitud, por ejemplo, ¿no? El estilo de los títulos. Pero luego viene un problema que es conseguir quien lo ilustre, conseguir un fotógrafo, quién va a hacer la portada. Es muy fácil para uno decir, aquí va una foto de la pirámide de Keops. Pues
pues qué bueno, ¿no? Pero a ver, ¿vas a descargar de la red una imagen sin los derechos? ¿O vas a comprarle a un banco de imágenes? ¿O vas a contratar con alguien que tenga una foto que te la venda? ¿O vas a pagar los viáticos México, El Cairo, México a un fotógrafo para que vaya y la tome? Hay muchos problemas de producción que se tienen que resolver a todos los niveles. Cuando ya más o menos, bueno, ahí es donde intervendría un poco el diseño para que veamos la legibilidad, que sea agradable, que sea lógico, que esté bien organizada la información dentro del espacio visual de la página. Y luego viene la producción, que ese es un problema de tecnologías, ¿no? Es decir, o te llevas bien con el señor de la imprenta y la haces en papel, o te metes con programación y con códigos y empiezas a ver a qué formato digital la puedes exportar. Y finalmente viene el problema del cual los universitarios odiamos oír hablar, que es el problema de que una vez impresa la publicación, si no se distribuye y no la lee nadie, pues no sirvió de nada, ¿no? Ustedes saben que las bodegas de las universidades están llenas de valiosísimas investigaciones que nadie va jamás a leer. Y acá se trata de construir una logística a nivel de distribución, o de librería, o de puesto de periódicos, o de a ver dónde, ¿no? De repente hay ciertos libros que van al Sanborns y otros libros que se tienen que vender en el tianguis o afuera del metro, y cada proyecto es distinto, hasta en una revista cultural, ¿no? Yo tuve una experiencia, cuando yo era estudiante hacíamos un periódico estudiantil muy divertido con caricaturas y chunga y todo, y nos costaba un esfuerzo terrible conseguir el valor de reposición, recuperar el dinero suficiente para poder sacar el número siguiente, entre lo que no se vendía, lo que se vendía y nunca se cobraba, lo que venía un compañero y decía, ay, me voy a llevar 100, ahí te los pago luego, y nunca veías el dinero. Y esa es la razón número uno de que truenen las revistas culturales, ¿no? Que se está pensando en la relevancia y la significación cultural del esfuerzo que estás haciendo, pero distribuir y vender eso, ¿no? Eso da mucha flojera y la gente no le gusta pensar en esa parte. Pero si logras conseguir una reproducción del capital económico, entonces consigues una reproducción del capital simbólico y del capital cultural, y entonces la revista dura muchos años, ¿no? Que eso sería un poco lo que tendríamos que aprender a hacer completito. No solamente que hay un experto que trabaja con los textos, otro experto que trabaja con las fotos, otro experto que trabaja nada más con el puro diseño, otro que trabaja nada más con la pura imprenta o con la pura computadora, sino un profesional que le sepa entrar a todo. Bueno, ¿y de qué modo las nuevas tecnologías están modificando nuestra forma de consumir la cultura? Por ejemplo, revistas como National Geographic y Cosmopolitan, que ahora te ofrecen también su versión para tablet y para smartphone, o que te venden la versión, compra la publicación para 12 meses y te dan gratis la versión para smartphone y tablet. Bueno, hay un cambio clarísimo en los hábitos de consumo, ¿no? Eso no lo voy a discutir. Creo que ya tengo por lo menos estos 25 años oyendo hablar de que ahí viene el lobo, y esta industria va a desaparecer y nos van a desintermediar a todos. De entrada, yo creo que esa crisis ya la sobrevivimos. Para mí el debate sobre la muerte del libro lo considero un debate del siglo pasado. El libro no va a morir. Sobre todo porque nuestro negocio no es vender papel manchado. Nuestro negocio es poner el contenido en el sitio, lugar, momento, soporte y precio que resulte más significativo para un lector que yo ya tengo previamente más o menos imaginado. Entonces, hay ciertos productos que se van a digital porque ahí está la persona que lo quiere leer, y hay ciertos productos que se van a papel porque ahí sigue habiendo alguien que los quiere, ¿no? Entonces, de entrada esa definición me parece crucial como para ya dejar atrás el debate sobre si el libro va a morir o no va a morir. No, ¿sí? es como si desapareciera el periódico, la revista o el libro. Además hay géneros distintos. O sea, hablamos del libro como si el libro fuera una cosa, y el libro no es una cosa, el libro es cualquier cantidad de usos sociales, ¿no? Entonces no es lo mismo el libro de literatura que el libro de texto que utiliza el profesor como herramienta de tortura en el aula. No es lo mismo el recetario de cocina, el manual de procedimiento técnico para afinar camionetas o para manejar una fresadora, que no es lo mismo que el libro teórico académico de un investigador de la universidad, que no es o sea, son usos sociales distintos. Algunos usos sociales ya se fueron, ¿eh? El directorio telefónico
O sea, gone for good. Diálogos Abiertos es una serie radiofónica coordinada por Sara Makowski del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y realizada en colaboración con Arturo Avendaño Villa, Ulises Chávez Pacheco y Josefina de Lázaro, miembros del equipo técnico de Radio Abierta. Agradecimientos a Juan Guzmán y Samuel Guzmán de En la Línea Productora Audiovisual, UAM Radio 94.1 FM y a los participantes de Radio Abierta.